Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que Dios mío, les va a volar la peluca, literalmente. Si son de los que aman el drama, el romance y las noticias de farándula, específicamente las que involucran a Hande Erçel y Kerem Bürsin, están en el lugar correcto. Hoy vamos a desmenuzar un rumor, una noticia, una bomba, mejor dicho, que anda circulando por las redes y que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Prepárense porque vamos a hablar de una supuesta revelación de Hande que, si es cierta, va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre ella y su relación con Kerem. Sí, así de fuerte. Yo sé que muchos de ustedes son tan fans como yo de esta pareja, y por eso mismo vamos a ir directos al grano, sin pelos en la lengua. Pero antes de que nos sumerjamos de cabeza en este chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí siempre les traemos los mejores análisis, los últimos rumores y sobre todo, el chisme bien caliente de sus celebridades favoritas. Así que si no quieren perderse nada, ya saben, activen la campanita y únase a nuestra gran familia de chismosos. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, últimamente las redes sociales, y en especial los rincones más oscuros de los foros de fans turcos, han estado ardiendo con un rumor que cada vez toma más fuerza. Resulta que al parecer Hande Erçel habría revelado algo que muchos interpretan como una confirmación de que su historia con Kerem, la que vivimos y sipeamos con todas nuestras fuerzas durante y después de Senkalkam, no fue tan lineal y sencilla como todos pensábamos. Y no me refiero a los clásicos chismes de rupturas y reconciliaciones, esto va mucho más allá. Algunos dicen que Hande, en una entrevista muy específica que veremos más adelante, habría insinuado que la conexión que se veía en pantalla entre Eda y Serkan, esa magia que nos conquistó a todos, en realidad no era tan actuada como creíamos. Hay quienes incluso se atreven a decir que, quizás, la relación traspasó la ficción mucho antes de lo que pensábamos. ¿Se imaginan? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes porque las interpretaciones de esta supuesta revelación de Hande son tan variadas como los sabores de helado. Algunos fans, los más románticos y soñadores, están convencidos de que Hande básicamente confirmó que ella y Kerem siempre estuvieron enamorados, que su química era tan fuerte que era imposible que no se enamoraran en el set, que su relación no fue un simple producto de la fama y los medios, sino algo mucho más profundo y genuino. Otros, los más escépticos, creen que esto es solo una cortina de humo, una estrategia mediática para mantener a la pareja en el ojo público y alimentar el interés de los fans. Y luego están los que con más cautela, prefieren esperar a ver más evidencias antes de sacar conclusiones definitivas. Pero eso no es todo. Porque el rumor más explosivo, el que de verdad está causando revuelo en las redes, es que Hande habría dado a entender, sutilmente, que su relación con Kerem no solo fue más real de lo que pensábamos, sino que también fue más intensa y apasionada. Algunos incluso hablan de una relación secreta, de encuentros a escondidas durante el rodaje y de un amor que tuvo que mantenerse en silencio para evitar problemas con la producción y los medios. Pero tranquilos, no se me alteren. Que vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada supuesto comentario de Hande para llegar al fondo de este misterio. Ahora bien, ¿de dónde surge todo este revuelo? Pues bien, como les comenté antes, todo parece tener su origen en una entrevista que Hande dio hace poco a una revista turca, una de esas entrevistas largas donde los famosos se sueltan un poco más y dejan entrever detalles de su vida personal. Esta entrevista, que para muchos pasó desapercibida en su momento, ahora se ha convertido en el centro de atención de todos los fans de Anker, como se conoce a la pareja en redes sociales. En esta entrevista, Hande hablaba sobre su experiencia en Senkalkam, sobre lo que significó para ella interpretar a Eda y sobre cómo fue trabajar con Kerem. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero es en medio de estas reflexiones aparentemente inocentes que, según los rumores, Hande habría dejado caer algunas pistas, algunas frases ambiguas que han dado rienda suelta a la imaginación de sus seguidores. Por ejemplo, se dice que en un momento de la conversación, Hande, al recordar algunas escenas románticas de la serie, habría dicho algo así como, es que, la química era tan fuerte que a veces olvidábamos que estábamos actuando. Una frase simple, sí, pero que para muchos fans se convirtió en la confirmación definitiva de que entre ella y Kerem había algo más que amistad desde el principio. Y no es solo esta frase. Según los foros de fans turcos, a lo largo de la entrevista, Hande habría hecho comentarios similares, pequeñas
Insinuaciones sobre la intensidad de sus sentimientos, sobre la conexión especial que compartía con Kerem y sobre lo difícil que fue a veces separar la ficción de la realidad. Incluso hay quienes aseguran que en un momento de la entrevista, Hande, con una mirada melancólica, habría dicho algo así como: «Es que esos momentos eran muy reales para mí». Y por supuesto, estas declaraciones han sido interpretadas de mil maneras diferentes, desde una simple muestra de profesionalismo y conexión con su personaje hasta una confesión velada de amor verdadero. Ahora es importante aclarar que no tenemos la traducción exacta de esta entrevista, que muchos de estos detalles se han difundido a través de traducciones de fans y comentarios en foros, por lo que es posible que haya algunas diferencias en la interpretación original de las palabras de Hande. Sin embargo, la sensación general, el rumor que se ha extendido como pólvora, es que Hande habría revelado algo importante, algo que muchos llevaban tiempo sospechando. Pero volvamos al tema central, la supuesta relación secreta durante el rodaje. Esta es la parte más jugosa, la que más interés ha despertado y la que, por supuesto, es más difícil de confirmar. Según algunos rumores, Hande y Kerem no solo se enamoraron durante el rodaje, sino que además tuvieron una relación a escondidas, una especie de romance clandestino que tuvo que mantenerse en secreto para evitar el escrutinio público y los problemas con la producción de la serie. Estos rumores, por supuesto, no tienen ninguna base sólida, ninguna prueba irrefutable. Son solo eso, rumores, chismes que se han ido transmitiendo de boca en boca, o mejor dicho, de teclado en teclado, entre los fans más ávidos de información. Sin embargo, lo que es innegable es que estos rumores han calado hondo en el imaginario colectivo, y muchos fans están convencidos de que esta historia de amor secreta es más que una simple fantasía. Y es que si lo pensamos bien, la idea de una relación secreta entre Hande y Kerem no es tan descabellada. Para empezar, la química que desprendían en pantalla era innegable, algo que no se puede fingir fácilmente. Era como si por momentos Eda y Serkan dejaran de ser personajes y se convirtieran en Hande y Kerem, con sus miradas, sus gestos, sus sonrisas cómplices. Y es que la línea entre la ficción y la realidad en el mundo de la actuación a veces es muy delgada, y no sería la primera vez que dos actores se enamoran durante el rodaje de una serie o película. Además, Hande y Kerem pasaron muchas horas juntos durante la grabación de Senkalkam, y es natural que al compartir tantas experiencias juntos, surgieran sentimientos entre ellos. Y si a todo esto le sumamos la presión de los medios, el interés del público y la dificultad de manejar una relación en el ojo público, quizás no sea tan extraño que hayan optado por mantener su romance en secreto durante un tiempo. Por supuesto, también es importante tener en cuenta que el mundo del entretenimiento es un negocio, y que muchos rumores son alimentados por las propias productoras o agencias para mantener a sus estrellas en el candelero. No sería la primera vez que una supuesta relación secreta es utilizada como estrategia mediática para aumentar el interés de los fans y mantener viva la llama de una serie o película. Así que, como siempre, hay que tomar todo esto con mucha cautela y no dejarse llevar por las emociones. Sin embargo, no podemos negar que la idea de un romance secreto entre Hande y Kerem es muy tentadora y que ha dado rienda suelta a la imaginación de muchos fans que sueñan con que esta historia de amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad. Y mientras todo este drama se desarrolla en las redes, los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se quedan atrás. Algunos han recogido los rumores y los han publicado en sus páginas web y programas de televisión, aumentando aún más el revuelo y alimentando la especulación. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a tener información más sólida antes de publicar cualquier cosa. Pero lo que es innegable es que el tema de la supuesta revelación de Hande y el posible romance secreto con Kerem se ha convertido en uno de los temas más comentados en la prensa del corazón turca y, por supuesto, también en el resto del mundo, gracias a la globalización de las telenovelas turcas y a la pasión de los fans de Hande y Kerem. Y es que esta pareja, desde el principio, ha despertado un interés muy especial, no solo por su trabajo en Senkalkam, sino también por su química personal, por la forma en la que se miraban, por sus gestos de cariño y por todas las pistas que fueron dejando a lo largo de su relación, desde que confirmaron su noviazgo hasta su posterior ruptura. Y ahora, volviendo al presente a esta supuesta revelación de Hande, es importante preguntarnos qué significa todo esto. ¿Acaso Hande está intentando reconectar con Kerem? ¿O simplemente está tratando de aclarar algunas dudas que los fans siempre han tenido? ¿O es todo una estrategia de marketing para relanzar su carrera? La verdad es que no tenemos respuestas definitivas a estas preguntas, y es posible que nunca las tengamos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, escuchar los rumores y sacar nuestras propias conclusiones.
Y es que al final del día el mundo de las celebridades es así, lleno de misterios, de especulaciones y de historias que a veces se acercan más a la ficción que a la realidad. Pero eso es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poco más sobre la entrevista en sí. Como ya les había mencionado antes, la información que tenemos es fragmentada, sacada de traducciones de fans y comentarios de foros. Sin embargo, algunas de las frases que se atribuyen a Andy y que han generado más revuelo son las siguientes: a veces era difícil separar la ficción de la realidad, la química con Kerem era algo que iba más allá de la actuación. Hubo momentos que fueron muy reales para mí, sentíamos una conexión muy especial, y la más polémica de todas, esos recuerdos, son muy intensos. Estas frases aisladas quizás no digan mucho, pero en el contexto de la entrevista y de los rumores que circulan en las redes, han sido interpretadas por muchos fans como una confirmación de que la relación entre Andy y Kerem fue más profunda y significativa de lo que todos pensábamos. Y es que al final del día las palabras, especialmente las de una persona famosa, pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes, y depende mucho de la perspectiva de cada persona y de lo que se quiera creer. Y es que la clave de todo esto, creo yo, está en la subjetividad. Es decir, todos tendemos a interpretar la información desde nuestras propias creencias y deseos. Los fans de Anker, que siempre han soñado con verlos juntos, interpretarán estas palabras de Andy como una confirmación de su amor, como una señal de que su historia no ha terminado. Otros, más escépticos, las verán como simples declaraciones ambiguas, como una forma de mantener el interés del público sin revelar nada concreto. Y luego están los que prefieren no opinar hasta tener más información. Pero al final del día todos tienen derecho a tener su propia interpretación, a creer lo que quieran creer. Lo que es innegable es que esta supuesta revelación de Andy ha removido viejos sentimientos, ha revivido esperanzas y ha vuelto a poner en el centro de atención a esta pareja que durante mucho tiempo ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Y como era de esperar, esta noticia también ha generado debates muy interesantes entre los fans. Algunos están felices y emocionados, convencidos de que Andy y Kerem están destinados a estar juntos. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos, advirtiendo de no dejarse llevar por la fantasía y de no sacar conclusiones precipitadas. Y luego están los que, como siempre, prefieren el salseo y el drama, disfrutando de la incertidumbre y de la intriga que ha generado esta noticia. En definitiva, la supuesta revelación de Andy ha provocado una verdadera montaña rusa de emociones entre los fans, demostrando una vez más el enorme poder que tienen los famosos para generar interés y expectación. Pero bueno, esto es parte de la magia del mundo del espectáculo, ¿no? Un mundo lleno de misterios, de rumores y de historias que nos hacen soñar y nos mantienen pegados a la pantalla. Ahora, para no dejar cabos sueltos, es importante mencionar también que mientras algunos fans celebran esta supuesta revelación de Andy, otros se muestran más preocupados. Algunos temen que estas declaraciones puedan generar problemas entre Andy y Kerem, que puedan dañar su imagen pública y que puedan afectar sus futuras carreras. Otros incluso creen que todo esto es una manipulación mediática para mantener viva la llama de la pareja, algo que, como les he dicho antes, no sería nada descabellado en el mundo del entretenimiento. Y es que al final del día, todos los fans tienen razones para estar preocupados y para tomar todas estas noticias con mucha cautela. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que este drama también es parte de lo que nos hace estar tan enganchados a las historias de nuestros famosos favoritos. Y así, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga, rumores y especulaciones. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la supuesta revelación de Andy sobre su relación con Kerem. Sé que muchos de ustedes están tan enganchados como yo a esta historia, así que espero que hayan disfrutado de este viaje por los rincones más oscuros de los foros de fans turcos y por los comentarios más jugosos de las redes sociales. Y como siempre los invito a que me dejen sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, todo lo que tengan que decir sobre este tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Andy realmente reveló algo? ¿Creen que ella y Kerem tuvieron una relación secreta durante el rodaje? ¿O piensan que todo es un invento de los medios? Los leo en los comentarios. Y no se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traemos los mejores chismes, los últimos rumores y sobre todo, los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo.
Y con esto me despido, mis chismosos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.